Hola, buenas tardes. Bueno, perdón que demoré unos segunditos, estaba viendo si estaba grabando. Bueno, vamos a hacer un recorrido por la microteaching de la unidad 2, ¿sí? Donde vemos el modelado conceptual de bases de datos y los diagramas de entidad-relación o DER. Bueno, la agenda de este recorrido, primero vamos a ver qué son los modelos conceptuales, el modelo entidad-relación en particular, los diagramas de entidad-relación, qué son las restricciones de integridad y la aplicación práctica. Bueno, ¿qué es un modelo conceptual? Un modelo es una representación de la realidad, ¿sí? Lo que nos permite, en este caso, es abstraernos de elementos que no nos interesan demasiado y sí priorizar aquellos sobre los que queremos hacer foco. Nos permite entonces una abstracción de la realidad, es una herramienta de planificación de cómo vamos a elaborar la base de datos, ¿sí? Es un medio de comunicación donde podemos mostrarle a otro visualmente cómo vemos nosotros las relaciones entre los datos. Por ejemplo, eh, las entidades a las que les prestamos atención, los atributos que consideramos, pero vamos a ir definiendo cada uno de estos términos. Bueno, el modelo entidad-relación surge en el año 1976 por Peter Chen, ¿sí? Y bueno, en eso, a partir de ahí, bueno, se fue desarrollando el modelo que incluso se usa en las bases de datos modernas, ¿sí? Em, bueno, la base para el modelo entidad-relación, perdón, el modelo entidad-relación es la base para crear los diagramas de entidad-relación. Bueno, ¿qué son las entidades? Las entidades son objetos de interés dentro de nuestro sistema, ¿sí? Son elementos sobre los que nosotros queremos conservar información. Pueden ser de carácter concreto, o sea, una entidad que sea tangible, o puede ser que sea una entidad abstracta, como por ejemplo una caja de ahorro, un estudiante. Sí, bueno, el estudiante considerarlo como tangible, puede ser un examen, esos podrían ser distintas entidades, ¿sí? Entonces podemos tener entidades concretas y entidades abstractas. Después pasamos a los atributos. ¿Qué son los atributos? Son propiedades o son características, cosas que nosotros podemos decir de las entidades. ¿Cuáles podrían ser? Podrían ser, por ejemplo, un apellido, un nombre, una dirección, un teléfono, un número, ¿sí? Que identifique. Y las relaciones nos permiten vincular las distintas entidades, ¿sí? De acuerdo a cuántas entidades intervengan en una relación, eso se denomina el grado de la relación. Entonces tenemos en el ejemplo, ¿sí? Estudiante se inscribe en curso. Eso sería una relación de grado 2, donde estudiante es una entidad y curso es otra entidad. La relación es se inscribe en. Se representan en el diagrama entidad-relación las entidades como rectángulos, los atributos como elipses, sí que salen de las entidades como para identificar qué atributos pertenecen a una determinada entidad y las relaciones se representan a través de rombos. Bueno, los tipos de atributos. Tenemos los atributos simples o atributos atómicos, que son aquellos que no se pueden dividir, no se pueden desglosar en atributos más pequeños. Por ejemplo, podría ser un apellido. A pesar de que sea un apellido compuesto, si vamos a suponer que sea el apellido Sánchez García, si el atributo apellido es un atributo simple, no se puede descomponer en otros atributos. Los atributos compuestos se pueden dividir en partes más chiquitas, como por ejemplo, la dirección puede descomponerse en varios atributos más pequeños. Nosotros debemos determinar
hasta dónde nos interesa profundizar, pero en principio podríamos dividir en calle, número y código postal. Después podríamos tener calle, número, em, código de barrio, ¿sí? Código postal y demás. Atributos de un solo valor contienen un solo valor, ¿sí? Como por ejemplo fecha de nacimiento. Sí, en realidad eso se emparenta con los atributos simples, ¿sí? No se pueden, dividir y contiene un solo dato. En cambio, los atributos de valores múltiples pueden contener varios valores, como por ejemplo, estos son los atributos multivaluados, pueden contener más de un valor. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un estudiante que realiza cursos, curso puede ser un atributo multivaluado si es que permite que realice más de un curso. Y los atributos derivados son atributos que se pueden deducir de otros atributos, como por ejemplo edad puede deducirse a partir de la fecha de nacimiento. Entonces tenemos los atributos simples, que son los que no se pueden descomponer, los atributos compuestos, que los podemos dividir en atributos más simples. Atributos son, esta es otra clasificación, digamos. Y después podemos tener atributos de un solo valor, que guardan un solo valor, o que pueden guardar múltiples valores, y esos son los atributos multivaluados. Bueno, los tipos de relaciones. Esto también se denomina cardinalidad. Una relación puede ser uno a uno, donde un atributo de B se relaciona con un atributo de A y una entidad A se relaciona con una entidad B y una entidad B se relaciona con una única entidad A, ¿sí? Después tenemos la relación uno a muchos, donde una entidad de A se puede relacionar con muchas entidades de B, ¿sí? Y cada entidad de B se puede relacionar con una entidad de A solamente. Y después tenemos la relación muchos a muchos, donde una entidad de A se puede relacionar con muchas entidades de B y una entidad de B se puede relacionar con muchas entidades de A. Estas relaciones son las que hay que prestarles especialmente atención porque cuando pasamos directamente al modelo relacional, ¿sí? O sea que viene posterior al diagrama entidad-relación, el modelo relacional, ahí las relaciones muchos a muchos o infinito-infinito se representan a través de una tabla de ruptura, ¿sí? Entre las dos entidades, entre las dos tablas, se genera una nueva tabla que es una tabla de ruptura. Entonces, tenemos las relaciones uno a uno, ¿sí? Donde un elemento de A se relaciona con un elemento de B y un elemento de B se relaciona con un solo elemento de A. Una relación uno a muchos, donde un elemento, una entidad de A se relaciona con muchas entidades de B y una entidad de B se relaciona con una entidad de A. Y las relaciones muchos a muchos, donde una entidad de A se relaciona con muchas entidades en B y una entidad en B se relaciona con muchas entidades en A. ¿Sí? Una entidad, nosotros por ejemplo tenemos la entidad estudiante, ¿sí? Y esto es como un conjunto de entidades, es la entidad que agrupa a todos los estudiantes, donde cada estudiante sería una instancia de la entidad. Entonces a eso es donde hacemos foco en las relaciones, ¿sí? A las instancias de cada entidad. Bueno, la creación del diagrama entidad-relación, esto que decíamos antes, los rectángulos representan las entidades, las elipses representan atributos, los diamantes o rombos representan las relaciones. Las líneas se utilizan para conectar entidades con relaciones y con atributos. Y las notaciones de cardinalidad, hay distintos tipos, incluso van a ver en internet que hay distintas formas de expresar la cardinalidad. Nosotros acá vamos a identificar 1, 2.1 para las relaciones uno a uno, 1, 2.n para las relaciones uno a n y n 2.m para las relaciones n a m o muchos a muchos. ¿Sí?
Bueno, acá como podemos ver, tenemos distintos estilos de notación de DER que podemos encontrar, ¿sí? Incluso hay más que estos, no solo estos. Nosotros vamos a utilizar eh, una notación parecida a esta, digamos, a la de la notación de patas de gallo. Fíjense que acá adentro esto es un diagrama entidad-relación que se crea a través de ingeniería inversa en Workbench, ¿sí? Donde las relaciones de uno se representan a través de estas dos rayitas y las relaciones y la cardinalidad de infinito o de mucho se representa a través de las patas de gallo. ¿Sí? Bien. Bueno, el ejemplo práctico, vamos a ver un sistema académico donde tenemos las entidades, ¿sí? Tenemos la entidad estudiante con ID, nombre, correo electrónico, especialidad, ¿sí? Fíjense que ahí ya podríamos empezar a pensar, ¿sí? Cuáles son atributos que son simples o compuestos por un lado y son monovaluados o multivaluados por otro. Y recordamos que dentro de la entidad estudiante, ¿sí? Cada uno de los estudiantes representa una instancia, representa a un estudiante en particular. Después tenemos la entidad curso, que podemos ubicar como atributos el código, el título, los créditos, la descripción, y profesor con ID, nombre, departamento y oficina. Después, las relaciones, ¿sí? Tenemos una relación entre estudiante y curso que se llama se inscribe en, y es una relación de N a N. ¿Por qué? Porque un estudiante en particular, ¿sí? Puede relacionarse con muchos cursos. Un estudiante puede hacer muchos cursos. Y al revés, un curso, ¿sí? Puede tener muchos estudiantes. Entonces es una relación. ¿Cómo yo pienso la cardinalidad de la relación? Tomo una entidad de estudiantes. ¿Con cuántas entidades de curso se puede relacionar? Se puede relacionar con muchas. Y luego al revés, tomo una entidad, un curso. ¿Cuántos estudiantes puede tener? Muchos. Entonces así es como yo pienso la relación N a M. Después, un profesor enseña en curso, ¿sí? Donde un profesor puede enseñar en muchos cursos, ¿sí? Pero un curso tiene un único profesor, ¿sí? Y tenemos una tercera relación que es estudiante asesorado por profesor, donde un profesor o un estudiante es asociado, es asesorado por un único profesor, pero un profesor sí puede asesorar a más de un estudiante, ¿sí? Entonces, esto es un poco lo que se va a solicitar en el trabajo práctico, que se planteen de esta forma las entidades y las relaciones, ¿sí? Que se noten de esta manera. Bueno, las claves primarias. ¿Qué son las claves primarias? Como definición podemos decir que es un atributo o conjunto de atributos que permiten identificar unívocamente una entidad dentro del conjunto de entidades. O sea, vamos a suponer que la entidad estudiante tiene como clave primaria el legajo del estudiante. Entonces, a pesar de que puedan repetirse otros atributos, que haya dos estudiantes que tengan el mismo apellido y el mismo nombre, ¿sí? No van a poder compartir el número de legajo. El número de legajo permite distinguir un estudiante de otro. Puede haber más de un atributo o conjunto de atributos que permitan identificar a una entidad. Entonces, estas son las distintas claves candidato, ¿sí? Pero siempre se elige una única como clave principal, ¿sí? Puede ser que yo tenga también el DNI, que el DNI me permite también identificar un estudiante, además del legajo. Bueno, yo tengo que elegir una u otra como clave principal. Como características, debe ser único para cada instancia de entidad, esto que hablábamos de las instancias,
no puede contener valores nulos porque es el dato que yo necesito para identificar una instancia de entidad. Debe ser mínimo, o sea, que no incorpore atributos que no necesitamos y debe ser estable, que sea poco probable que cambie. Un legajo normalmente no cambia. Puede cambiar, pero normalmente no cambia. ¿Sí? Lo mismo con el DNI. Bueno, ejemplos. Para estudiante, la clave primaria y de estudiante. Para curso, el código del curso. Y para profesor, el ID del profesor. Bueno, claves externas e integridad referencial. ¿Qué es una clave externa? Una clave externa es un atributo o conjunto de atributos, ¿sí? Que en la tabla donde es clave externa no es clave principal, ¿sí? Sino que permite establecer una relación, pero apunta a una tabla donde en esa tabla sí es clave principal. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que tenemos en la tabla estudiantes, ¿sí? Donde tenemos el ID de estudiante, tenemos el apellido, el nombre, el DNI, el legajo, el domicilio, ¿sí? Y tenemos un atributo que se llama, por ejemplo, ID profesor. En esta tabla, ID profesor no es una clave primaria, pero sí es una clave primaria en la entidad o en la tabla profesores. En la tabla profesores sí cumple las características de no poder repetirse, de no poder contener valores nulos y sí nos permite identificar unívocamente un profesor entre el conjunto de profesores. Pero en la tabla de estudiantes, sí este dato puede repetirse. Va a repetirse tantas veces como alumnos haya que sean asesorados o guiados por ese profesor. ¿Sí? Entonces, donde es clave externa, el dato se puede repetir y donde es clave primaria, ese dato no se puede repetir, ¿sí? Pero de esta forma, utilizando claves primarias y claves externas, es que nosotros podemos relacionar una tabla con otra, ¿sí? Bien, vamos a ver de qué se trata la integridad referencial, pero esto se ve, creo que en la diapositiva siguiente. Bueno, vamos a definir qué es la integridad referencial. Lo que dice la integridad referencial es que no permite, ¿sí? Que haya, por ejemplo, una tabla donde tenemos, vamos a volver a retomar el ejemplo que hablábamos del estudiante con los profesores, que yo no tenga un estudiante, ¿sí? Vamos a suponer que tiene un ID de profesor 125 y que ese 125 en la tabla de profesores no apunte a nada. El 125 no exista porque lo borré, ¿sí? Bueno, hay cosas que se pueden hacer para tomar medidas. ¿Qué pasa si yo quiero borrar el profesor 125, pero hay alumnos que son asesorados por ese profesor? ¿Sí? Entonces vamos a suponer que tenemos un conjunto de alumnos que son asesorados por el profesor 125, el profesor 125 deja de trabajar en el establecimiento, entonces, ¿qué pasa con los que están asociados a ese profesor 125? Entonces dice, acciones de integridad referencial cascada. Cuando se actualiza o elimina un registro en la tabla principal, o sea, en la tabla de profesores, se aplica automáticamente la misma acción, actualización o eliminación a los registros relacionados, ¿sí? En la tabla secundaria. Entonces, si yo tengo un profesor, una de las alternativas es la eliminación en cascada. Borro ese profesor y borro todos los alumnos que estaban relacionados con ese profesor, ¿sí? Esa es una medida. Después puedo restringir, puedo decir que no, que si ese profesor tiene alumnos que asesora, no puedo borrar ese profesor hasta no cambiar ese dato en la tabla de los estudiantes. Es decir, primero a cada estudiante le asigno un nuevo profesor,
Una vez que el profesor 125 no tiene alumnos asociados, puedo borrar ese profesor. Perdón. Bueno. Después, por ejemplo, puedo establecer un valor nulo. Cuando se elimina el profesor, ¿sí? Dejo en nulo, ¿sí? Cuando elimino el profesor 125, dejo en nulo el dato que yo tenía en la tabla de estudiantes. Para cada uno donde yo tenía el número de profesor 125, lo establezco en nulo. Y si no, puedo establecer un valor determinado, es decir, todos los que eran asesorados por el profesor 125, ahora son asesorados por el profesor 230. Esa es otra medida. Bueno, espero que se vaya comprendiendo. Bueno, las entidades débiles son aquellas que no pueden existir por sí solas, sino que tienen que estar, para ser identificadas, ¿sí? Necesitan la clave principal de una entidad fuerte, ¿sí? O sea, vamos a leer la definición. Una entidad débil es una entidad que no puede ser identificada de forma única solo por sus atributos, ¿sí? O sea, necesitamos de la clave principal, ¿sí? De la entidad fuerte de la que depende, ¿sí? Depende de una entidad fuerte o en este caso, como dice, propietaria. Tiene una clave parcial, ¿sí? Que la identifica dentro del conjunto, dentro de las demás instancias, pero para ser identificada necesita también de la clave principal de la tabla de la que depende. Ejemplo, una entidad examen podría ser débil si se identifica por un ID de curso, de la entidad curso, como por un número de examen, su clave parcial. Entonces vamos a tener, por ejemplo, el curso, la entidad de examen que no se identifica por el examen 1, 2, 3, 4, 5, sino que además decimos a qué curso corresponde ese examen. Por ejemplo, curso 1, curso 1, examen 2, curso 1, examen 3. Después pasamos a curso 2, examen 1, curso 2, examen 2, curso 2, examen 3. Después pasamos a curso 3, examen 1, curso 3, examen 2, curso 3, examen 3. Entonces necesito de la clave principal de curso, ¿sí? El ID que identifica curso y el ID que identifica al examen, eh, eh, el ID que identifica el examen, ¿sí? El número de examen. Bueno, del modelo conceptual al lógico, sí, los pasos son identificar primero las entidades y los atributos, luego establecer las relaciones, ¿sí? Determinar el grado, determinar la cardinalidad. Así vamos a crear el diagrama entidad-relación, ¿sí? Vamos a definir claves primarias. Normalmente en el diagrama entidad-relación las claves primarias se subrayan y las claves externas no se colocan. Sí se colocan cuando pasamos al modelo relacional, ¿sí? Resolver las relaciones de muchos a muchos, esto se resuelve en el modelo relacional. Entonces, como vemos acá, ¿sí? Esto sería el modelo relacional. No vemos los rombos ni los atributos, sino que los atributos están representados acá por diamantitos en celeste. Tenemos la clave principal identificada con un icono amarillo, ¿sí? Y tenemos, bueno, las relaciones donde se establecen vemos las distintas cardinalidades, ¿sí? Entonces podemos ver, por ejemplo, que en esta tabla matrículas, ¿sí? Tenemos una clave primaria compuesta acá tenemos dos llavecitas, donde tenemos, estas forman parte fíjense que las llavecitas son más de color marrón, que quiere decir que son dos claves externas, ¿sí? Donde tenemos ID alumno, ¿sí? Que se relaciona con la tabla alumnos e idea asignatura que se relaciona con la tabla asignatura, ¿sí? En la tabla asignatura, ID es clave principal. En la tabla matrículas, ID es clave externa. En la tabla alumnos, ID es clave principal. En la tabla matrículas, ID alumno es clave externa. Esto sería una ruptura de una relación N a N entre
alumnos y asignaturas. Un alumno puede cursar muchas asignaturas y una asignatura puede ser cursada por muchos alumnos. Bueno, estas son características extendidas del modelo entidad-relación, relaciones de especializaciones y generalización, agregación y relaciones ternarias. Esto que hablamos de relaciones ternarias tiene que ver con el grado de la relación y la especialización y generalización tiene que ver, por ejemplo, con entidades que heredan atributos de otras entidades. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos la entidad persona, ¿sí? Que sería como la entidad que tiene una determinada cantidad de atributos que son heredados por estudiante y empleado. Y a la vez, estudiante y empleado pueden tener atributos adicionales a los que tiene la entidad persona, ¿sí? Y la agregación representa una relación de consta de, donde una entidad representa una colección de otras instancias. Por ejemplo, una entidad de equipo que consta de varias entidades personas. ¿Sí? Bueno, la actividad práctica, ¿sí? Requisitos de diseño, cree un diagrama entidad-relación completo para un sistema de gestión de biblioteca con las siguientes especificaciones. Identifique las entidades principales, como pueden ser los libros, los miembros, los préstamos, podríamos tener los autores, ¿sí? Las editoriales, lo que se nos ocurra. Defina los atributos apropiados para cada entidad, incluyendo las claves primarias. Establezca relaciones entre entidades, qué entidad se relaciona con cuál otra, ¿sí? Considera entidades especializadas como autor, editorial, categoría, estas que no habíamos incluido al principio, y define restricciones de integridad para garantizar la coherencia de los datos. O sea, ¿qué hacemos si eliminamos una entidad que tiene instancias en otra entidad a través de la clave externa? Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, como solución un libro que se identifica por el ISBN, un título, un año de publicación, una descripción, las copias disponibles. Tenemos a miembro con el ID de miembro, nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, fecha de incorporación. Préstamo, tenemos ID de préstamo, fecha de vencimiento, fecha de devolución, importe de multa, autor, ID de autor, nombre, biografía y editorial y de editorial, nombre, dirección. Entonces vemos que al comienzo de cada uno de estos, ¿sí? Dentro de los paréntesis, tenemos la identificación de la clave primaria. Y después tenemos las relaciones, donde tenemos un libro puede ser escrito por muchos autores y un autor puede escribir muchos libros. Fíjense que cuando yo me refiero a establecer la relación que aparece acá, ¿sí? Esto yo lo planteo así. Un libro puede ser escrito por cuántos autores, por muchos. Entonces acá pongo la M. Y cuando hago la relación a la inversa, un autor puede escribir cuántos libros, muchos. Entonces acá coloco la N. Así determino cuando leo de izquierda a derecha, pongo esta cardinalidad. Y cuando leo de derecha a izquierda, pongo esta cardinalidad. Un libro puede ser publicado por una sola editorial y una editorial puede publicar muchos libros, entonces tenemos una relación N a 1. Un libro puede pertenecer a muchas categorías y una categoría puede incluir a varios libros. Un miembro toma prestado un libro a través de la entidad préstamo, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver que tenemos una relación entre miembro y libro, ¿sí? A través de una entidad préstamo. Entonces, ¿cómo lo vamos a establecer? Por ejemplo, un miembro, ¿sí? Puede, a ver cómo lo plantearíamos en una tabla, en un modelo relacional. Ahora lo vemos. Un libro puede ser prestado en préstamo, un libro en un préstamo. Ahí está, acá lo veo más claramente. La relación de miembro hasta libro se da a través de préstamo. Entonces, en un préstamo, en una tabla intermedia préstamo entre miembro y libro,
¿sí? ¿Qué voy a colocar? El ID del miembro y el ID del libro, ¿sí? Entonces, préstamo sería una tabla de ruptura. Entonces, de miembro a préstamo va de 1 a n y de préstamo a libro va de n a 1, de 1 a n, ¿sí? Quedaría, digamos, en donde son clave principal, libro y miembro, se varían los unos, porque es donde están las claves principales. Y en la tabla intermedia, donde estaba préstamo, sí, iría la clave principal de libro y la clave principal de miembro. Esto sería parecido a esto que vimos acá, solo que en vez de decir acá, esta sería la entidad de libros, esta sería la entidad miembros y esta sería la entidad préstamos. Entonces, acá tenemos los miembros, dijimos, acá tengo el ID de miembro, acá tengo los libros, acá pongo el ID de libro. Entonces, esto nos sirve como tabla de ruptura. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces vemos que acá es donde lleva la cardinalidad n y acá donde es clave principal, siempre llevan los unos. Esto es importante que nos quede claro. Perdón que fue un poco confuso al principio, pero bueno, ahí lo pusimos en claro. No entendía cómo estaba planteada esta oración. Bueno, errores comunes en el modelo entidad-relación, ¿sí? Confundir entidades con atributos, ¿sí? O sea, por ahí considerar un atributo como entidad cuando en realidad no nos interesa como entidad, sino nos interesa como un dato que aporta, pero no para guardar una colección de atributos sobre eso en particular. A ver, por ejemplo, podría ser que yo considere, a ver, a la historia clínica un atributo del paciente, ¿sí? O que considere historias clínicas como una entidad sobre la que guarde más información, ¿sí? Si la voy a considerar como un dato o si voy a considerarla ya como una entidad que va a tener un montón de datos. Eso es decisión, digamos, tiene que ver con cómo están planteadas las reglas del negocio, ¿sí? Bueno, cardinalidad incorrecta, que identifiquemos mal la cantidad de instancias de una entidad con las que se puede relacionar la instancia de otra entidad. Las relaciones redundantes, muchas veces yo vamos a suponer tres tablas, A, B y C. A se relaciona con B y B se relaciona con C. Relacionar A con C no siempre es necesario. A veces sí es necesario, pero a veces es redundante, ¿sí? Porque yo puedo llegar a la relación de A con C a través de B, ¿sí? Ignorar las reglas del negocio. Esto es de acuerdo a cómo está planteado el negocio y las características que tenemos, digamos, las reglas a las que tenemos que ceñirnos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué podrían ser las reglas del negocio? Que vamos a suponer del negocio biblioteca, ¿sí? Entonces, que nosotros podamos decir que en un préstamo solamente se puede prestar un libro. Esa podría ser una regla del negocio, que la biblioteca no permita prestar más de un libro a un miembro, o que sí permita prestar en un préstamo más de un libro a un miembro. Esas son reglas que nosotros tenemos que respetar y que muchas veces nos vienen de afuera. Bueno, resumen de lo que hemos aprendido, el propósito y la importancia del modelo conceptual, los componentes centrales del modelo entidad-relación, los tipos de relaciones y su cardinalidad, la creación e interpretación de diagramas de entidad-relación, claves primarias, externas e integridad referencial y características de R extendidas para escenarios complejos. Bueno, hemos pasado por cada uno de estos puntos, espero que haya sido claro y bueno, cualquier duda por favor me contactan. Bueno, paro la grabación. Muchas gracias.